Buenas tardes amigos, es un placer volvernos a encontrar y gracias por estar acompañándonos en este momento en el cual vamos a compartir un tiempo juntos de alabanza, un tiempo juntos junto a la palabra de Dios, así que quiero, antes de poder tener un momento de canto y preparar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, trata algunas lindas noticias, a pesar en este tiempo que son tan complicados de dar buenas noticias. Queremos felicitar a Pablo, Clara y Delfina por la llegada de un pronto hermanito, ¿no? Así que, o hermanita, eso todavía no lo podemos saber, pero queremos felicitar tanto a Pablo, a Clara y a Delfina y a toda la familia Carmaniak y Arias por la llegada de este bebé, ¿no? Así que estemos orando especialmente por ella, por Clara, y que Dios esté cuidando y siga cuidando su embarazo. Y también estamos pronto, ¿no? Ya en estos días vamos a estar recibiendo a Milén, la nena que están de Julieta y Matías, así que estemos orando porque en estos días, quizás a fin de este mes, vamos a tener noticias acerca ya de la llegada de Milén. También queremos seguir orando y tengamos presente a Andrea Samo y a Misael, su esposo, y Josías, que también están esperando un bebé, para que Dios siga cuidando como está el momento, todo su embarazo. Nos acordamos de Karina y José Pepe también, para que estemos orando por ellos, que también están esperando un bebé, así que son lindas noticias y necesitan de nuestras oraciones. Así que a todos ellos les mandamos un saludo y decirles que estamos orando por todas estas familias. Así que te invito en este momento a poder cantar un rato, así desde el sillón de tu casa o donde estés, acompañando con estas canciones que vamos a estar compartiendo.
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Después de haber cantado y después de haber tenido un momento de alabanza, te invito a poder escuchar la palabra de Dios, así que prepara tu corazón para poder estar atento a lo que Dios seguramente en esta noche te va a estar diciendo a tu vida. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta tarde-noche. Así que quisiera invitarte a que allí en tu hogar donde estás o en el lugar en el que estés podamos tener una oración para poder encomendar este tiempo, este momento al Espíritu Santo para que Él pueda estar hablándonos, para que pueda estar auxiliándonos y en este tiempo podamos estar sacando y extrayendo riquezas de la palabra de Dios que sean tan necesarias para nuestra vida. Oramos, ¿te parece? Bendito Padre, en esta noche queremos darte las gracias por tu bondad, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu bondad nunca se acaba. Y Señor, en esta noche queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos asista,
que pueda poner tus palabras, que seas tú quien hable, que seas tú quien siempre se pueda estar llevando toda la gloria y toda la honra. Opera donde más necesitamos, trabaja sobre nuestro ser y produce el cambio que nosotros no podemos lograr. Porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y antes de adentrarnos en lo que vamos a estar compartiendo en esta noche, quiero contarte un poquito del contexto acerca del pasaje que vamos a leer. Estaba Jesús en el templo de Jerusalén, ya había hecho su entrada triunfal, había decidido ir a visitar el templo de Jerusalén como un judío devoto, ¿no? Como un israelita pura sangre, como el verdadero Hijo de Dios. Y fue al templo a adorar, a disfrutar de un grato momento espiritual, pero se encontró con un montón de cosas que demostraban la corrupción, la falta de ética y la falta de relación espiritual que tendría que haber. Y justamente esa corrupción espiritual que había venía justamente de las personas que más tendrían que haberse preocupado o encargado de acercar a las personas hacia Dios. La corrupción venía justamente de los líderes espirituales, venía de los fariseos, venía de los escribas, venía de los sacerdotes, venía de los herodianos. Y entonces cada uno de ellos no muy contentos con la visita de Jesús porque decían que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. Cada uno de ellos a la hora de enseñar citaban a diferentes rabinos, a diferentes escritores, a diferentes personas prominentes. Pero Jesús no citaba a ninguno de ellos, sino que Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Hablaba citando a su Padre Celestial y les enseñaba sabiduría y les alimentaba espiritualmente. Entonces muchos de ellos comenzaron a tener roce con Jesús. Ya a Jesús le causaba una molestia, así que le hacían un montón de preguntas para que Jesús pudiera pisar el palito y pudiera caer en alguna trampa, pero Jesús con mucho amor y con mucha determinación y con mucha sabiduría respondió cada una de sus preguntas y los dejó prácticamente en silencio. Y aunque los dejó en silencio y los dejó avergonzados, cada uno de ellos seguían teniendo el deseo y el instinto de poder quitar a Jesús de su camino. Así que Jesús estaba en el interior del templo tratando de buscar algo que pudiera llamar su atención, pero la corrupción espiritual en ese tiempo era tal de que no había nada para rescatar. Así que Jesús probablemente en la medida en que iba en diferentes patios del templo enseñando la palabra de Dios y tratando de brindarles alimento y alimento del bueno, alimento espiritual, ¿no? En un momento se sienta en uno de los patios, en uno de los atrios, que era el atrio de las mujeres. Y ustedes saben que el templo tenía varios atrios. Estaba el atrio de los gentiles, que era el patio más externo, que ese atrio era un patio en el que podían asistir tanto israelitas como aquellos extranjeros que quisieran ir a adorar a Dios. Y tenían ese lugar que era el atrio de los gentiles. Allí en el atrio de los gentiles, en un costado había un arca, que era la famosa arca de los impuestos, en el que aquellos extranjeros que quisieran adorar a Dios tenían que pagar un siclo, y ese siclo era una moneda judía que era utilizada para el mantenimiento del templo. También los israelitas tenían la obligación de ofrendar ese siclo para el mantenimiento del templo y para alimentar a las viudas o a las personas más desprotegidas supuestamente. Pero los gentiles, los extranjeros, no podían ingresar más adentro. Ese era lo máximo que podían llegar, el atrio de los gentiles. Pero luego estaba el atrio de las mujeres, al cual asistían las mujeres israelitas solamente. Allí había un arca de la ofrenda. El arca que estaba en el atrio de los gentiles, podríamos llamarla como que era de alguna manera el arca de la obligatoriedad. Cada persona tenía la obligación de poner un siclo para el mantenimiento del templo. Pero en el atrio de las mujeres había un arca y era el arca de las ofrendas. Mientras que en el atrio de los gentiles estaba el arca de la obligación, podríamos decir que el arca de las ofrendas, podríamos ilustrarla como el arca del corazón. Y Jesús, cansado, decide sentarse
en un lugar en el que comienza a mirar justamente el arca de la ofrenda, el arca de lo que tenía que ver más con el corazón que con el valor de las cosas, ¿no? Así que allí comienza el desfiladero de personas. Todas las personas que iban hasta esa arca realmente iban y ofrendaban mucho, pero justamente ofrendaban mucho quienes más tenían, ¿no? No era común que una persona humilde, que una persona sencilla estuviera en ese lugar. Ese lugar normalmente se rodeaba cerca del arca de las ofrendas, era donde se rodeaban las personas más importantes, las personas más condecoradas, las personas más prominentes, las personas que más resaltaban en la sociedad, las personas que más recursos tenían. Porque generalmente la persona humilde, la persona pobre, como mucho podía llegar a conseguir un ciclo para pagar el impuesto del templo. Ya de por sí el primer filtro era costoso para el pobre, imagínate que pudiera llegar hasta el arca de las ofrendas, ¿no? Era muy difícil que un pobre, que un humilde estuviera en el arca de las ofrendas. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, ¿no? Había personas que echaban solamente lo que les sobraba, pero ella echaba todo lo que tenía. Y aunque Jesús, en ese momento en el que se paseaba en casi todo el templo, no había nada que captara su atención, cuando comenzó a ver esa fila de personas, ¿no? Entre medios de todos esos perfumes costosos, de todas esas especies aromáticas, de todos esos vestidos lujosos, de los saludos de las personas prominentes, aparece en escena alguien que no se tenía pensado, una viuda. Pero dice la palabra de Dios que era una viuda pobre. O sea, en otras palabras, era una viuda que socialmente no tenía a nadie que se hiciera responsable de ella. En aquel entonces las viudas no tenían una pensión social, no tenían una jubilación. Así que la subsistencia para una viuda en esa cultura era muy pero muy difícil. La mayoría de las viudas muchas veces morían producto de la falta de suplir sus necesidades básicas de alimento, de abrigo. Así que muchas de ellas con el tiempo iban enflaqueciendo, y muchas de ellas morían de pobreza o morían de tristeza, porque a veces la compañía muchas veces también termina siendo una necesidad básica para la subsistencia de la vida. Así que aparece en escena esta mujer, y esta mujer decide acercarse al arca de las ofrendas, a un lugar donde socialmente ella era recluida, a un lugar en el que se jactaban y la rodeaban normalmente los escribas. Los escribas eran personas que enseñaban la palabra de Dios supuestamente, ¿no? Que enseñaban mandamientos y demás, pero que cada enseñanza que ellos hacían tenía un costo. Y ellos justamente utilizaban la excusa de visitar a las viudas que estaban solas para darles unas enseñanzas y para sacarles los pocos que tenían y empobrecerlas más. Por eso Jesús condenó a los escribas y les decía que ellos eran quienes se aprovechaban de la situación y empobrecían a las viudas. Pero esta viuda pobre emitió un sonido con su ofrenda que llenó de admiración a Jesús. Nunca pensé que el sonido de 2 monedas podía hacer tanto ruido. Nunca pensé que el sonido de casi 2 elementos tan pequeños o tan insignificantes podía haber llamado tanto la atención de Jesús al punto de captar su admiración, porque Jesús quedó tan admirado de lo que esta viuda ofrendó que llamó a sus discípulos. Yo me imagino a los discípulos en todo el templo, ¿no? Tratando de dar vuelta, creyendo que estaban en la nebulosa porque veían a la persona más importante, porque veían
venían al rico que tal vez no se lo veía siempre, y todas las personas, ¿no?, casi condecoradas de la sociedad estaban ahí. Así que Jesús probablemente estaba sentado solo y de golpe ve eso y le dice, vengan, vengan para acá, que van a ver un espectáculo único e irrepetible. Un espectáculo lleno de admiración. Vengan para acá, que es algo digno de poder disfrutar. Así que vienen los discípulos desesperados, ¿no? Y le dice, quiero que vean algo. Dice, ¿qué es lo que tenemos que ver, Señor? Y dice, esa mujer, esa viuda pobre, esa viuda que nadie da ni 2 pesos, esa viuda de la cual nadie se hace responsable, echó en esa arca más que todos los ricos que ingresaron. Así que yo me lo imagino a Tomás, ¿no?, arrimándose al arca, vamos a ver, Señor, si es verdad. Y de golpe veía todas las joyas, todas las pulseras, y simplemente 2 monedas, ¿no? Tengo 2 monedas de 1 peso porque 2 blancas en ese momento significaban las 2 monedas de menor valor para aquella cultura. Como hoy serían 2 monedas de 1 peso, 2 monedas de casi 2 monedas del menor valor de la economía argentina. Y esta mujer ofrendó 2 blancas y el arca rebalsó. Yo no sé cuánto tiempo hace que el arca de tu vida no rebalsa. No sé qué es lo que estás echando en ella, que si tu arca está rebalsando, si no está rebalsando. ¿Cómo está el arca de tus ministerios? ¿Con qué acompañas cada cosa que das para Dios? ¿No es cierto que esta viuda puso 2 blancas que hicieron rebalsar el arca? Pero es que en realidad lo que puso fueron más que 2 monedas. Esas 2 monedas fueron acompañadas en primer lugar de devoción. ¿Y sabés qué significa devoción? Devoción es cuando tus acciones hablan más que tus palabras. Devoción es cuando tus hechos hablan más que la imagen que tú tanto te preocupas por proyectar y que los demás vean en ti. Es que devoción es llevar una vida apasionada y de dedicación por las cosas de Dios. Esta mujer era una mujer apasionada por Dios. Esta mujer era una mujer que no estaba dedicando un tiempo para Dios. No estaba dedicando algo que le sobraba, sino que junto con esas 2 monedas estaba mostrando la dedicación completa de una vida rendida y consagrada a los pies de Dios. Sus acciones eran una muestra de lo que realmente sucedía en su interior. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que esas 2 monedas fueron acompañadas de devoción, pero también fueron acompañadas de otra cosa más que hicieron rebalsar el arca y que no habían echado los ricos de la época. Esas 2 monedas fueron acompañadas de integridad. ¿Sabe qué es lo que es integridad? Integridad es hacer las cosas de la manera correcta cuando otros no nos ven. Integridad es hacer las cosas de la manera correcta aun cuando otros no nos aplaudan. Integridad es hacer las cosas de la manera correcta aun cuando nadie te valore o desprecie tu ministerio. Hacer las cosas bien muchas veces la pueden hacer el común denominador de las personas. Pero hacer las cosas de manera correcta requieren e implican tener un plus. Requieren el plus del esfuerzo, requieren el plus del costo, requieren el plus de la dedicación. Hacer las cosas de la manera correcta implica no solo hacerlo bien, sino preocuparse porque eso sea casi perfecto. Hacer las cosas de manera correcta significa no solamente hacerlas bien, sino preocuparnos porque eso que hacemos bien realmente funcione y sea grato para el reino de Dios. Hacer las cosas bien es algo que lo puede hacer muchas veces cualquier persona, pero hacer las cosas de manera correcta es un privilegio que solamente pueden brindar y que pueden hacer aquellas personas que son íntegras de corazón. No era el mejor de los escenarios para la viuda. No era el lugar más cómodo, ¿no?
Entre medio de todos los perfumes costosos estaba el perfume de una mujer que había preparado su corazón. Así que esas dos monedas fueron acompañadas de devoción, fueron acompañadas de integridad, pero también fueron acompañadas de gratitud y de adoración. Es que cuando hablamos de gratitud, hablamos de un deseo sincero de reconocer y de valorar lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, pero que sí puede ser hecho por alguien que nos ama, y en este caso por Dios. La gratitud, de alguna manera, habla más de las acciones que puede hacer Dios que la que podemos hacer nosotros. Es que mientras que el orgullo habla de nuestras acciones, la gratitud habla de lo que Él puede hacer. La gratitud, de alguna manera, es como la llave que abre la puerta para darle la libertad a Dios de que Él pueda actuar libremente y pueda operar en cada uno de nosotros. La gratitud, de alguna manera, te quita del centro para colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Hace unos años había estado con una persona que era muy humilde. Allí en Misiones fuimos con un grupo de jóvenes. Esta persona humilde había dejado de ir a la iglesia justamente que era la organizadora del campamento. Así que la persona que organizaba el campamento nos dijo si queríamos ir a visitarlos. Fuimos a visitarlos, caminamos casi 6 kilómetros en medio de un bosque. Y cuando llegamos vimos una casa muy precaria, muy sencilla, muy humilde. Tenía sus paredes de barro. Así que cuando nos acercamos nos pusimos a hablar con el hombre y con la mujer, eran personas muy grandes. Y le pregunto, cuando entre medio de mate y mate surge la confianza y le pregunto por qué había dejado de asistir. Y me dice, ¿no querés recorrer la casa? Con mucha alegría, ¿no? Y creo que habremos hecho 20 pasos y terminó la casa. Es una casa muy humilde, muy precaria. Él la estaba adornando con muchísimo amor, ¿no? Pero en un momento le pregunto por qué habían dejado de ir y él simplemente me mira con lágrimas en sus ojos y me dice, creo que cometí un error. Dejé de ser agradecido. Y dice, simplemente dejé que la avaricia tomara el control de mi corazón. Entonces comencé a mirar la casa, ¿no? Veía algo muy precario, muy sencillo. Yo decía, ¿cómo puede ser que él diga que la avaricia llenó su corazón cuando habita en una casa sumamente precaria? En una casa con falta de un montón de cosas necesarias. Y después con el tiempo aprendí, ¿no?, de que la avaricia no se mide por el valor de las cosas, sino se mide por lo que te cuesta a ti. Si lo que te cuesta a ti es tu hogar, si lo que te cuesta a ti es tu comunión con Dios, si lo que te cuesta a ti es tu ministerio, si lo que te cuesta a ti es la devoción, si lo que te cuesta a ti es la oración, si lo que te cuesta a ti es pasar tiempo con Dios, entonces el precio que estás pagando es demasiado alto. Pero esas dos monedas fueron acompañadas de gratitud, pero también fueron acompañadas de adoración. Y la adoración justamente habla de rendición y de elogios. Esta mujer era una mujer que llenaba de elogios a Dios. Con su vida lo estaba demostrando. Pero era una mujer que no se iba a rendir fácilmente. No se iba a rendir ante una sociedad que le había jugado una mala pasada. No se iba a rendir ante una vida que quizás le había sido cruel durante muchísimo tiempo. No se iba a rendir ante la injusticia. No se iba a rendir ante la pobreza. No se iba a rendir ante la falta de recursos. No se iba a rendir ante ningún líder religioso, ante ningún escriba, ni siquiera aún ante el sumo sacerdote. Eran rodillas que solamente se iban a rendir ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es que la adoración es el lenguaje de aquellos que solo buscan ser impresionados por Él antes que impresionar. La adoración de ella hablaba más del hambre del corazón que el de su cuerpo. Hace 2 días mi camioneta dejó de funcionar
con el tema eléctrico. Trataba de prender las luces, los guiños, la baliza y no funcionaba. Y comencé a meterme en un problema porque casi sufrí un accidente. Justamente los vehículos que venían atrás no podían ver la maniobra que yo hacía, así que detuve mi vehículo. El mecánico no tenía turno, así que le llamé por teléfono y le pregunté, le expliqué la situación y me dijo, mira, fíjate, debajo del tablero tenés una tapita, sacá esa tapita y hay una fusiblera y junto con esos fusibles vas a encontrar un cosito cuadradito, que es justamente esto, que se llama relay. Dice, se llama relay o destellador. Y me dijo, sacalo a eso, anda a comprarlo y colocáselo y vas a ver que vas a poder funcionar las luces de la camioneta. Así que me fui hasta un lugar, llevé la muestra y le digo al hombre que me vendía, que me atendía, le digo, yo lo veo como nuevo, ¿no es cierto? Y me dice, sí, pero lo que está dentro evidentemente no está funcionando. Así que me da otro, ¿no? Y lo vuelvo a mirar y lo veo, pero ¿cómo puede ser que algo tan sencillo, que tiene 4 fichitas, cuadradito, con un plástico tampoco demasiado duro, sea tan costoso? Porque realmente que salió muchísimo, era bastante costoso. Y me dijo, es que lo costoso no es lo que vos ves por fuera, sino lo que lleva adentro. Lo que realmente le da valor no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Lo que está dentro es lo que produce que la camioneta haga los destellos de luces. Lo que está dentro es lo que produce que la camioneta pueda alumbrar y los que vienen detrás pueden saber las maniobras que vos vas a hacer para poder conducirse en el camino. No sé cómo está el relay de tu vida. No sé cuánto tiempo hace que no llenas de elogios a Dios. No sé cuánto tiempo hace que no le haces un mimo a Él, que no le brindas una caricia o que dejaste de disfrutar de su fragancia. Pero esta mujer acompañó esas dos maneras con devoción, con integridad. La acompañó con gratitud y con adoración. Y la acompañó por último con dependencia. ¿Sabe qué es la dependencia? Dependencia habla de la necesidad de recibir algún estímulo de alguien o de algo que nos permita alcanzar un bienestar determinado. ¿Sí? Te lo vuelvo a repasar. Dependencia es la necesidad de recibir algún estímulo de alguien o de algo para alcanzar un bienestar determinado. Ahora, ¿sabés cuál era el estímulo de esta mujer? No había ningún estímulo social para que ella pudiera estar ahí. No era el mejor de los escenarios. Todas las luces se apagaban para ella. No había nada para impresionar. No había nada casi para rescatar de ellas. Más que simplemente el hecho de su dependencia, de que ella consideraba a Dios como su máximo estímulo. No sé cuál es el estímulo de tu vida. No sé qué es lo que hoy está ocupando más el centro de tu corazón. No sé si el estímulo de tu vida hoy se basa en el dinero, si el estímulo de tu vida hoy se basa en la fama, si el estímulo de tu vida hoy se basa en el confort, si el estímulo de tu vida hoy se basa en el trabajo, si el estímulo de tu vida hoy se basa exclusivamente en las cosas materiales que tú puedes tener. Pero si el estímulo de tu vida no se basa pura y exclusivamente en Jesús, todo lo que estás construyendo, tarde o temprano, se va a derrumbar, porque eso no te va a garantizar la felicidad y la paz en tu vida. Esta mujer tenía a Dios como su máximo estímulo. Dios era su máximo deleite. Su bienestar estaba en el mejor lugar, que era en las manos de Dios. Nunca estuvo su bienestar en un mejor lugar o en un lugar más seguro que en las manos de Dios. Su bienestar no estaba en la economía de Israel ni en la de César. Su bienestar no estaba en el confort o en los beneficios que podían brindarle los líderes religiosos. Su bienestar no estaba en el fanatismo de la costumbre hebrea. Su bienestar estaba pura y exclusivamente en Dios. Y para terminar,
Te quiero contar que hace varios años, mi nene Santino tenía 4 años, él tenía una alcancía de monedas. Y un día fuimos a una juguetería, pasamos por una juguetería y ahí vi un juguete que era sumamente carísimo. Él había llevado su alcancía porque nosotros le enseñamos que él con su alcancía vaya ahorrando para comprarse cosas, así que andaba con su alcancía debajo del brazo viendo qué se podía comprar. Pero lo que él quería comprar era demasiado caro. Nosotros le decíamos cada vez que él nos ayudaba con alguna tarea hogareña, ahorrá, si cuando vos quieras comprarte algo puedas comprarte lo que te guste. Pero claro, lo que él pedía era demasiado. Y estuvo como 2 días llorando hasta que después le compramos otro juguete que lógicamente no era ese, porque estaba lejos de nuestras posibilidades. Y con el tiempo se le pasó, viste cómo son los chicos. Así que eso también me llevó a pensar, ¿no? De que muchas veces nosotros como cristianos, a veces nos comportamos como los niños. Queremos que Dios nos sorprenda con algo extraordinario, queremos que Dios actúe con poder, con determinación, que actúe con total libertad cuando solamente le emitimos 3 minutos de oración o le brindamos muy poco tiempo del que se merece. Cuando hace tiempo que no tenemos una charla en la que podemos sonreír juntos o podemos llorar juntos. Y a veces nos transformamos en mezquinos. Y lo que producimos con nuestra vida no alcanza para que Dios realmente nos sorprenda. Y muchas veces nos comportamos así. Así que si hace tiempo que no rebalsa el arca de tu vida, el arca de tu ministerio, el arca de la iglesia, quizás sea que los materiales que estamos mandando, lo que estamos invirtiendo, sean los de menos valor. Que cada vez que des algo para Dios, acordate de darlo con devoción. Cada vez que hagas algo para Dios, hacelo con devoción, hacelo con integridad, con gratitud, con adoración, con dependencia. Y no te olvides nunca de que nuestra mayor inversión siempre va a ser Él. Nuestro mejor futuro siempre va a ser junto a Él. Nuestra mejor alternativa siempre va a ser Él. El motivo de nuestro respirar y de nuestra existencia siempre va a ser Él. Que Dios te bendiga grandemente y deseamos de que en esta noche Dios haya hablado a tu vida. Desde ya te mandamos un abrazo muy grande y que tengas una hermosa y un hermoso comienzo de semana. Continuemos en este momento en el cual hemos escuchado la voz de Dios y seguramente hay algo en tu vida que Dios te ha dicho, tanto que tenés que cambiar o cosas que Dios, promesas que has puesto en tu corazón o desafíos que Dios ha puesto en tu corazón, que seguramente te invito a que durante esta semana ya lo estés practicando. Ahora vamos a tomarnos un tiempo de adoración y de reconocimiento a nuestro Dios por la obra tan hermosa de la cruz del Calvario a nuestro favor. Así que te invito a, junto con quien estés, adorar a Dios y hacer memoria de Él en este momento. Buenas noches, hermanos. Estamos a punto de celebrar la Cena del Señor, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimir nuestras almas que estaban ya condenadas, como dice la palabra de Dios, que es viva, eficaz y es verdad. Por los siglos de los siglos, eternamente, su palabra es verdad. Y quisiera en estos momentos invitarlos a que podamos tomarnos unos segundos para poder entrar en la presencia del Señor, para que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón pueda alinearse con el cielo, alinearse con el Señor, en este momento que es santo, porque lo hemos apartado en este día para recordar su sacrificio. Los invito a que cada uno de nosotros, y ustedes en sus casas, pueda tomarse esos segunditos para orar al Señor, para discernir el cuerpo del Señor, para recordar su sacrificio. ¿Lo hacemos?
Bien, hermano, quisiera compartir con ustedes la porción conocida por todos nosotros del apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, ahí dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, le damos las gracias en estos momentos porque hemos podido apartar este tiempo para hacer memoria del sacrificio de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este pan que representa, simboliza ese cuerpo clavado en el madero, roto, destruido, molido, como dice el profeta Isaías, por nuestros pecados. Padre Santo, alabamos, bendecimos tu nombre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la lectura de la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo va a hacer alusión ahora a lo que es el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 25 del capítulo 11 de 1 Corintios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos las gracias, hermanos, por la copa. Señor, seguimos delante de tu presencia, agradecidos una vez más por este vino que simboliza la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo. Esa sangre que fue derramada para limpiar nuestros pecados, pues tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias, Señor, por hacernos aceptos en tu amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya estamos llegando al fin y gracias por habernos acompañado y por haber
presente con nosotros y a pesar de estar lejos, estamos todos con un mismo sentir, un mismo deseo, con un mismo corazón. No te olvides, tenemos distintas actividades que la Iglesia desarrolla, distintas formas en las cuales podemos llegar a comunicarnos, podemos llegar a tener contacto, ya sea el día miércoles a partir de las 20 horas en el momento de oración, que compartimos tanto estudio bíblico por YouTube y finalizado esto tenemos un momento de oración todos juntos, como los grupos de crecimiento, ese entorno donde podemos tener para poder compartir con otro hermano, con otro amigo y poder quizás decirnos lo que Dios nos dijo durante la semana o compartir algún momento de oración que estemos necesitando. Así que distintas actividades, distintos modos que tiene la Iglesia en este tiempo de pandemia para que pueda seguir conectado, seguir en comunión. No hay impedimento para seguir manteniendo la comunión entre los hermanos. Así que te invito a ser parte de una de estas actividades. Nos vemos el día miércoles a partir de las 20 horas con nuestro estudio bíblico.